Bienvenidos a nuestro webinar. Somos del área de servicio al cliente, es el webinar del Club de Beneficios y vamos a dar inicio, ¿correcto? Bueno, entonces, ¿por qué escoger una publicación de Legis o por qué escoger una publicación actualizada de Legis? Nuestras publicaciones de Legis ofrecen información confiable. Tenemos un sistema de recolección de información de fuentes oficiales de más de 800 a 1000 páginas diarias de todas las entidades oficiales, un equipo de expertos divididas en 6 salas de redacción y edición integradas por más de 50 expertos entre abogados y contadores para llevarles la información analizada, una facilidad de uso, novedosos sistemas de búsqueda diseñados para todos los medios y para el mejor uso de la información, facilidad de consulta, acceso a las publicaciones a través de diferentes dispositivos para una mayor facilidad de consulta. ¿Qué beneficios tienen nuestros suscriptores para que lo tengan en cuenta? Entonces, los suscriptores de la parte jurídica pues tienen acceso a nuestro periódico de ámbito jurídico, a la colección de legislación en internet, a la colección de jurisprudencia. En la colección de jurisprudencia, por ejemplo, si usted tiene un código civil actualizado o si tiene un código civil especializado, que es el de hojas sustituibles o el que está en internet, usted tiene la colección de jurisprudencia civil asociada al tema, digámoslo así, al que usted haya comprado. Entonces, para que lo tenga en cuenta y los valores agregados que le ofrece Legis, además de la compra que usted hace. Un boletín de actualización de Legis al día, ¿sí? Una red de colegas y un descuento en el Club de Beneficios. Entonces, el descuento en el Club de Beneficios es por si usted desea adquirir otra de nuestras obras, distinta a la que ya tiene, pues va a tener un descuento especial por la segunda obra, digámoslo así, o por la obra adicional. Es un privilegio para quienes saben escoger lo mejor y por eso Legis pues les ofrece este descuento. Le ofrece descuento en los eventos de capacitación AP Legis, que es nuestra área de capacitación y seminarios. Si usted es cliente, pues puede tener acceso a estos seminarios un poco más económicos con un descuento especial para clientes. También va a tener capacitación continua de todos nuestros productos, ¿sí? Como es la consulta por internet de alguna de nuestras obras, de todo el tema jurisprudencial, etc. Y asistencia a eventos gratuitos de fidelización que hacemos también cada 15 días, los jueves, que son muy parecidos a estos webinars y que también son bastante interesantes. Si desea comunicarse con nosotros, tenemos varias líneas de atención, tenemos un correo que aparece aquí en la parte inferior, el cual podemos consultar. También los queremos invitar a nuestro próximo evento del Club de Beneficios, el Foro de Estabilidad Laboral Reforzada, que va a ser el día 25 de junio. Entonces, para que estén muy pendientes y también se suscriban a este evento y puedan asistir a él. Tal cual como se inscribieron a este, vamos a hacer la inscripción a esta, ¿correcto? Entonces, sin dar más preámbulo, vamos a dar la bienvenida a nuestro conferencista. Él es el doctor José Alexander Rivadeneira Salgado, abogado especialista en Derecho Laboral y Relaciones Industriales, magíster en Derecho Público, abogado litigante en el manejo del área financiera y administrativa, y una amplia experiencia en el sector público y privado. Entonces, bienvenido, doctor, que tenga un feliz día y todo suyo. Bueno, muchas gracias, muy amables. Por favor, si me confirman cómo está el audio, le agradecería. Yo le escucho perfectamente, doctor. Ok, bueno. El tema que queremos trabajar hoy es cómo en una cantidad de empresas de varios sectores se ha logrado solventar parte del tema de esta situación tan compleja y contarles qué cosas son posibles, qué cosas están efectivamente dentro de la legalidad y no incluí, pero logré adicionar 3 temitas, que es un tema del banco de horas, algo que tiene que ver con el protocolo y obviamente pues, los cambios de paradigmas que nos tiene este tema. Entonces, lo que vamos a hacer es contar en cada una de las empresas qué se hizo y
hay cosas que han contrariado las disposiciones del ministerio. Creo que si estamos en un tema jurídico hay que, y lo decían hoy varios noticieros, creo que muchos de los decretos han estado descontextualizados de una realidad, descontextualizados o tardíos a una realidad que no pudo detener muchas situaciones que tenían que ver con el ámbito laboral. Entonces, por favor, la siguiente diapositiva. Bueno, entonces, lo primero es que vamos a ver contratistas de constructoras, qué pasó con constructoras, una empresa de lubricantes, empresas de confecciones, qué se hizo con clínicas, qué se hizo con centros de diagnóstico automotor, luego unas constantes que son para todos, un tema de recursos financieros, coronavirus y contratos de arrendamiento comerciales, para cerrar entonces con estos dos temas. Entonces, arranquemos con los contratistas de constructora. Entonces, siguiente diapositiva. ¿Qué pasó con estos contratistas de constructora? En la construcción realmente se usa muchísimo el contrato de obra o labor determinada, pero uno de los grandes errores que cometen estos empleadores es que no amarran de verdad la obra o labor determinada a algo específico. En las que yo asesoro, se parten las obras de tal manera que si son 20 pisos, hacemos un contrato civil de obra hasta el piso 5, o losa 5, losa 10, losa 15, losa 20, y esto nos permitió, en el momento que ocurrió la cuarentena, estar muy cerca de la terminación de esos pedazos en los cuales partimos las obras. Y esto es posible, yo lo vengo utilizando hace varios años en las empresas que asesoro, porque hay a veces contingencias que se presentan y no puede quedar un empleador amarrado a una obra que tiene que parar. Y no solamente por el tema de la cuarentena. Muchas veces tienen problemas con el crédito constructor y en ese orden de ideas una falta de flujo de recursos implicaría que usted tendría amarrado a toda una obra y hay obras donde además incluyen todo el proyecto. Entonces, una de las sugerencias que se hacen es que hay que partir esos contratos de obra o labor determinada no solamente a partes del edificio, sino a las secciones, torre 1, torre 2, torre 3, porque ha habido procesos en los cuales han perdido empleadores a raíz de que dicen contrato de obra o labor determinada para el proyecto XYZ. Resulta que el proyecto XYZ tiene 10 torres. Entonces se podrán imaginar el término de las demandas y los montos. ¿Qué sucedió? Había que hacerlo en periodo de prueba, se hicieron terminación de contratos. Y lo que otro que se hizo fue, logramos sacar a vacaciones que tenía la gente ya derecho, y lo otro, utilizando la resolución del ministerio, pero antes de que saliera, porque salió 15 días tarde, se hicieron vacaciones anticipadas. ¿Qué sucede con las vacaciones anticipadas? Resulta que el ministerio dio las pautas a partes, o más bien en partes. Entonces, desde la primera semana yo les sugería a los empleadores que trabajan conmigo que hiciéramos un documento donde los trabajadores aceptaban el descuento de ese pago anticipado de vacaciones si se llegaban a salir, a retirar, a despedir o a renunciar antes de que tuvieran derecho a ese periodo. Me decían, de eso no hay necesidad. Y yo, hombre, hagan lo que es mejor hacerlo. Efectivamente, luego salió 2 meses después una de las resoluciones del ministerio indicando que los empleadores no podían descontar el dinero pagado de más de vacaciones. Yo creo que esa norma o esa situación del ministerio no se compadece con el esfuerzo que hicieron empleadores en no terminar contratos de trabajo y iba en contra realmente del flujo financiero que necesitan las empresas en este momento. Gracias a la vida, pues se logró hacer en la mayoría, se compartió ese documento, es muy simple y recuerden que usted no está abusando de los derechos de los trabajadores en tanto que es de mutuo acuerdo y es una situación de mera equidad. Siguiente diapositiva, por favor. Entonces, lo primero es que estos contratistas, lo que les decía, hay contratos que deben estar amarrados al contrato principal. Muchos errores de los empleadores arrancan diciendo que tienen un contrato de obra o civil, perdón, de civil de obra, pero no dice a qué obra está amarrado, lo dejan absolutamente genérico. Judicialmente hablando, ahí estaríamos en el caso específico de un contrato a término indefinido prácticamente, porque no existiendo una obra o labor medible, no es exigible la terminación de ese contrato. Y lo otro es que el contrato está amarrado hacia la constructora contratante. Es muy importante definir muy bien en los contratos que este trabajador labora para el contratista, ejemplo CBS,
para la obra de la constructora tal, ubicada en tal parte, y la torre uno, y especificarlo. A veces gastarse 3, 4 renglones de más en un contrato de esos permite, en una situación de estas absolutamente inédita, poder darle solución sin mayores contratiempos a estos trabajadores. Igual lo que se hizo fue que muchos contratos, cuando hubo que terminarlos, se concilió la indemnización a que tenían lugar, porque obviamente salían las personas con su liquidación más la indemnización, y aquí sí viene algo pues que me van a permitir decirlo, y es que efectivamente parte del gran problema que han tenido las empresas es que nunca han sido claros en cuánto tiempo iba a durar esto. Entonces las gerencias y las juntas directivas se reunían cada 14 días a tomar decisiones pensando en que esto solamente duraba 14 días más. Yo creo que esto ha sido uno de los grandes problemas que ha tenido el gobierno con la clase empresarial, porque no les permitió tomar decisiones certeras frente al tiempo que esto iba a durar. Siguiente diapositiva. Si hay alguna pregunta en este momento, podemos ir parando. Ok. Entonces, lo importante es que cuando la obra o labor determinada está medida de esa forma, se puede dar por terminado. Uno puede amarrar el contrato de obra o labor determinada hasta al punto de llegar a decir que si por cualquier motivo financiero, fiscal, policivo, es decir, por ejemplo, usted tiene una obra o labor determinada con una constructora, y esa constructora la interviene el gobierno nacional y suspenden la obra para salirnos del tema coronavirus, porque parece que se estuviera legislando para el coronavirus, pero el derecho ya estaba antes de esto inventado como una técnica para solucionar este tipo de problemas. Efectivamente, se iba a poder tener la opción de terminar el contrato si uno pone en esa cláusula que una terminación o una intervención de la constructora principal es justo motivo para suspender la obra que está. Entonces yo creo que lo que falta, y esto es una demostración de que hay que ser más cuidadoso al momento de elaborar los contratos de trabajo, de tal manera que le permitan al empleador, sin dañar los derechos de los trabajadores, entrar a suspender este tipo de contratos. Los contratos que estaban cerca se dio terminación bilateral de común acuerdo, eso en ningún momento estaba prohibido, y lo que hicimos en la gran mayoría fue conciliar al 50% el valor de la posible indemnización. ¿Alguna duda hasta acá? Ok, continuamos por favor. Bueno, ahí está lo que les estaba comentando. Entonces se hizo una terminación de contratos de mutuo acuerdo y se planteó una indemnización equivalente al 50% de la tarifa legal, lo cual nos funcionó en un 95% de los casos. Continuemos, por favor. Bueno, también lo que se hizo con las constructoras es que se dieron 15 días de apoyo monetario no constitutivo de salario cuando se suspendió el contrato. Entonces, ¿qué se hizo en otro ejercicio? Primero se dieron vacaciones colectivas anticipadas, eso nos generó casi 20 días de suspensión. Luego procedimos a teletrabajo durante otros 14 días, que fue lo que dijo el gobierno que iba a durar. Y en último, ya por falta de flujo de dinero, porque no había salido lo del subsidio a la nómina, que me sigue pareciendo insuficiente, pues tocó hacer una suspensión de mutuo acuerdo. Esa suspensión de mutuo acuerdo no requiere supervisión del Ministerio de Trabajo, y lo que se hizo es que cada 15 días se le dio un apoyo monetario a los trabajadores no constitutivo de salario, que en el caso que se manejó equivalió a 200.000 pesos quincenales como apoyo monetario no constitutivo de salario. Entonces, creo que esa fue una forma de solidaridad de las empresas, pero repito, pues no había salido lo del subsidio a la nómina. Y de una vez aquí hacer un paréntesis, que el subsidio a la nómina, no conozco otros ejemplos en el mundo, es el único subsidio que además hay que pagarle renta, porque usted no tiene un equivalente para cruzar contablemente. Entonces, lo que le he sugerido a los empresarios es que tiene que meterse en la cabeza que de los 351.000 pesos realmente puede disponer de 248.000 pesos, porque lo otro va a tener que generarlo como impuesto de renta para efectivamente poderlo hacer el próximo año, hacer el pago respectivo. Jairo quería preguntar algo. No, siga, don Jairo, siga.
Muchas gracias, doctor. Buenas tardes, Jairo Erazo. Mi pregunta o inquietud es la siguiente, y es que frente al tema de la suspensión de contrato por mutuo acuerdo se planteaba que al no ser una posibilidad taxativamente señalada en la norma, artículo 51, y haciendo un paralelo para la terminación del contrato si se establece el mutuo acuerdo, podría considerarse eventualmente, y esto es un tema que por supuesto se va a resolver en el futuro cuando los jueces empiecen a conocer estos casos, y es que al no estar permitido en la norma, no podía el trabajador renunciar a su salario a través de una suspensión de contrato con mutuo acuerdo. Digamos que esta era una de las interpretaciones que se daban, pero al respecto quisiera conocer su interpretación. Doctor, muchas gracias. No, muchas gracias por su duda. Yo sigo insistiendo que efectivamente ahí es donde hay una verdadera, hay un micrófono activo, qué pena. Hay una verdadera realidad en los contratos, y es que ahí sí efectivamente Nuestro doctor se quedó sin audio. Ahí. Ya, doctor, ya. Ahí, ok. No, les planteaba que ahí hay que ir a los principios generales del derecho y entender adicionalmente que esa voluntad de las partes solamente puede ser coartada si existe fuerza, error o dolo, que son los vicios del consentimiento. Una cosa es que en el derecho laboral haya mínimos irrenunciables, pero esos no son mínimos irrenunciables, porque efectivamente el salario no se puede renunciar cuando hay una efectiva prestación del servicio. Y aplicar ahí la teoría del artículo 140 o 141, no me aprendo eso de memoria, sobre el salario sin prestación de servicio, creería yo que no está. Primero habría que demostrar que hubo una fuerza, un error o un dolo para poder llegar efectivamente a dar al traste con eso. Y aquí lo que se hizo fue por 60 días. Realmente mi aspiración es que la gente entienda que a situaciones tan conflictivas como las que están sucediendo había que tener situaciones o soluciones que obviamente no van a dejar contento a todo el mundo. Yo creo que también hay que entender que un empleador no así a dicha va a entregar 400.000 pesos mensuales a un trabajador por no prestar el servicio, cuando efectivamente hay que recordar la teoría de la irresistibilidad y de la imprevisibilidad, porque estos son decisiones gubernamentales que terminaron afectando el tejido empresarial del país. Y yo siempre, aunque me encantan los derechos de los trabajadores, si se cuida el empleo, se cuidan los derechos del trabajador. Obviamente sin vulnerar esos derechos. Doctor, hay una pregunta del señor Leandro Cabrera. Claro que sí. Buenas tardes. ¿Conciliar la indemnización sobre los derechos ciertos e indiscutibles? No, las indemnizaciones no son derechos ciertos y discutibles, las indemnizaciones todas son derechos discutibles e inciertos. Entonces, por esto es posible la conciliación. Lo que no se pueden conciliar es prestaciones sociales, salario, pero recuerde que el salario es efectivamente prestación del servicio. Entonces, no, para nada las indemnizaciones todas, porque dependen de un tercero. Ninguna indemnización se decreta de oficio por el empleador o se paga de oficio, sino que requiere efectivamente de la decisión judicial para que efectivamente proceda. Lo mismo que las sanciones moratorias, que tampoco proceden de oficio, sino que se requiere reclamación judicial. En el caso del artículo 99 de la Ley 50, en la mora de la consignación de cesantías, o la del artículo 65 del Código Sustantivo del Trabajo, en la entrega de los salarios y prestaciones sociales a la terminación del contrato. Ninguna de las dos procede automático. Muchas gracias, doctor. Bueno, continúo entonces. Siguiente diapositivo, por favor. Ok. En una empresa de lubricantes, entonces lo que hicimos fue, en primer lugar, dar vacaciones anticipadas. Luego se hizo un trocía los salarios al 50% durante casi un mes, donde no hubo prestación del servicio. Literalmente fue como una especie de licencia remunerada pactada al 50%. Y luego se hizo una reactivación con teletrabajo a media jornada con el 50% de los salarios. 15 días después logramos una reactivación con jornada de 6 horas
y un otro sí al 75% del salario, que equivale a esas 6 horas que estaban generándose. Hubo una persona que no aceptó, el gerente me preguntó de pagar esa indemnización por un despido sin justa causa, ¿cuándo se haría? Pues efectivamente, como están los procesos judiciales, todos lo saben, más o menos en 2 años, y tomó la decisión el gerente de, por flujo de dinero, para poder respetar y poder, desde lo que había guardado en caja, respetar esos acuerdos que se habían hecho con los trabajadores, despedir sin justa causa a ese trabajador, y se reconocerá la indemnización efectivamente contra la sentencia judicial que lo ordene. Esto lo pongo ahí en rojo porque efectivamente hubo que tomar decisiones financieras, y lo que me planteaba él es que efectivamente con el valor de esa indemnización le podía responder por 2 quincenas a los trabajadores. Estoy hablando de una empresa donde más o menos la nómina equivalía a unos 35 millones de pesos mensuales, y en este tiempo la empresa, no lo llamemos pérdidas, que es otro de los grandes errores de nuestro periodismo complejo en este país, donde cada que hablan de que un negocio ha perdido miles de millones de pesos o millones de pesos, y realmente las pérdidas solamente se ven en el estado de P&G, que para eso se inventó, para ver el estado de pérdidas y ganancias, porque una cosa es dejar de percibir y otra cosa es perder. Entonces, en este caso, lo que hubo fue un gasto equivalente al 50% de esas nóminas, y el empleador lo que decidió fue sacar de la caja alrededor de 37 millones de pesos para poder responder por estos acuerdos, teniendo en cuenta que no hubo un solo día de inyección de dinero hacia la empresa. Insisto, este webinar lo que decimos es las decisiones que se toman en la realidad de las empresas, y no en el ideal de unos decretos que, insisto, por desgracia fueron absolutamente, me parece a mí, que inapropiados. Si hay alguna duda en este aspecto. Doctor, sí, una pregunta. Claro. Observando la variación del salario, ¿eso también afectó las prestaciones sociales? Salud, pensión y riesgos. Se respetaron los acuerdos, y efectivamente los acuerdos permiten. Recuerden que nadie puede ganar menos del mínimo siempre y cuando labore las 48 horas, ¿cierto? Entonces, obviamente, si da menos del mínimo, el empleador asumió la diferencia para pagar la seguridad social como el mínimo. Pero el acuerdo es absolutamente válido porque el teletrabajo equivalió al 50% de la jornada que se estableció, y lo que sí nos llenamos fue de papelería, en el sentido de que todos los otros sí deben quedar efectivamente firmados y aceptados. Para esto sí sirvió mucho una de las resoluciones, no recuerdo cuál, del ministerio, frente a que pues, le dio, digamos que reafirmaron lo que ya estaba en la ley, y es que los correos electrónicos establecidos en los contratos de trabajo son un mecanismo idóneo de notificación y de contranotificación de decisiones. Ok, muchas gracias. Claro, con mucho gusto. Bueno, continuamos entonces. Bueno, en la empresa de confecciones me tocaron 2 casos. En una se dieron en vacaciones a las que tenían derecho las personas, luego se dieron las anticipadas, luego una suspensión de contratos a 50 días también con un acuerdo de ingreso, pero en la empresa 2, el que era contratista de esa maquila mandó un correo electrónico diciendo que iniciaría labores de nuevo en enero del 2021. Por ende, por desgracia y pues contra todo pronóstico y asesoría, esa empresa entró en liquidación. Cuando salió el subsidio de nómina, ya en esa empresa se habían perdido 46 empleos. Entrarán en proceso de liquidación y efectivamente pues podrán llegar a proceder indemnizaciones en ese sentido, pero tendrán que entrar dentro del proceso de liquidación. De las empresas que asesoro, que en este momento son 10, más otras alternas que colaboré con Acopi Caldas en Manizales, esta es la única que literalmente, y perdón la expresión, se reventó, y en esa sí se perdieron 46 empleos. Eso lo pongo como parangón para poder entender que a veces las otras decisiones, sin ser el ideal de las decisiones, pudieron salvar muchos puestos de trabajo. Continuemos, por favor.
Es una situación compleja en las clínicas. Resulta que pues, se supone, asesoro una, donde se supone que nos íbamos a llenar de clientes coronavirus, pues por decirlo de alguna forma. La realidad es que las clínicas están facturando en el mejor de los casos un 30%. La junta directiva de estas empresas, muchas han tomado la decisión de no renovar los contratos a término fijo. Y en otras se hizo terminación de contratos. En las que se hizo terminación de contratos, lo mismo se aplicó, se le daba la indemnización a las personas, se sostuvo la nómina por los primeros, por la primera catorcena. Es que la primera catorcena no fue el problema fue las extensiones, y quiero ser muy enfático en eso. Y luego sí ya tocó dar por terminados los contratos de trabajo y se conciliaron las indemnizaciones en esos contratos. La situación de las clínicas es supremamente compleja porque hay especialistas con contratos supremamente costosísimos y que no están facturando. Literalmente no están facturando. Entonces ahí hay una situación muy difícil para muchas de ellas, que en este momento la gente no está yendo a las actividades normales de dichas instituciones y por ende pues el flujo de caja realmente lo tienen bastante aporreado. Adelante. Se hizo un otro sí en centros de diagnóstico automotor con una licencia temporal remunerada al 50%. Eso es absolutamente factible. Se respetaron los mínimos de ley y eso se combinó con personas que tenían vacaciones. Entonces, a quien tenía, eso se usó igual, primero vacaciones a las que se tenían derecho, luego las vacaciones anticipadas, y en este caso tocó el otro sí con licencia temporal remunerada al 50%. Doctor, tenemos una pregunta de la señora Ana. Dice, sí. En el caso de la contratación por obra o labor utilizada por las empresas temporales para la contratación en entidades financieras, pregunta, ¿se utiliza la misma negociación que en las empresas de construcción para terminación de contratos, a pesar de que este trabajo en entidades financieras no puede ligarse a una obra física de construcción? Me encanta esa pregunta porque pues yo tuve la oportunidad de dictar laboral más de 10 años y siempre he dicho que el contrato de obra o labor determinada está mal usado en toda institución cuya obra o labor no se puede determinar. Una institución financiera, y más en este país con las ventajas que tienen, durará miles de años. Nos podemos morir todos de coronavirus y seguirán vivos los bancos con todos sus beneficios. Eso lo tenemos absolutamente claro después de este tiempo. Y aquí hago un paréntesis adicional. La semana pasada, y lo pueden comprobar en internet, en Estados Unidos los intereses los castigaron de nuevo y ya hay tasas de interés para empresas al 3% efectivo anual. Quiero que se oiga bien, 3, no 13, 3% efectivo anual, porque el papel del Estado como regulador de la economía es hacer que el dinero sea barato para que las empresas puedan endeudarse y poder mover la economía, para poder pagar salarios, para que estas personas salgan al comercio y se reactive la economía. Es un principio básico, es más, eso ni siquiera tiene tendencia política, sino económica, en el sentido de que el dinero no costoso hace que efectivamente la dinámica de la economía se pueda dar. Entonces, muchas gracias por la pregunta. Estoy absolutamente de acuerdo. Me parece que ahí lo que hay es un contrato a término indefinido. Necesitamos un papel juicioso de la jurisdicción laboral, decretando que efectivamente la obra o labor determinada no puede ser hacer créditos hipotecarios, porque hacer créditos hipotecarios se puede demostrar que se vienen haciendo desde antes del UPAC, o sea que estamos hablando más o menos desde 1970. Yo ni siquiera había nacido y ya había créditos hipotecarios y de ahí para atrás ya existían. Entonces, me encanta esa pregunta y efectivamente este sea un lugar de discusión. No proceden los contratos de obra o otra cosa, es contrato de obra o labor determinada para vender celulares. Resulta que la empresa lleva 20 años vendiendo celulares. En ese orden de ideas estamos absolutamente de acuerdo y lo que busca la normatividad laboral bien manejada es poder encontrar el contrato ideal para la situación ideal, pero no en contra de los derechos de los trabajadores. Pero ya dependerá de que cada quien accione en su determinado momento. ¿Alguna otra o continúo? Sí, doctor. Tenemos otra del señor Camilo Duque, en donde dice, buenas tardes,
En el caso de no renovación de contratos a término fijo, ¿pueden en este caso estar incluidos dentro de los porcentajes que constituyen despido masivo? No, no porque no hay despido. Es una confusión que se genera muchas veces. La no renovación de un contrato a término fijo no es un despido. Y hay que recordar que la excepción que plantea la Corte Constitucional en una de sus sentencias más famosas frente a la continuidad de la labor es que la empresa siga necesitando a la persona, que exista fidelidad, que nunca la Corte, pues, digamos, dio a entender cuál era ese tipo de fidelidad empresarial, y que realmente la persona estuviera bien evaluada, y que cuando se daban, eso fue en sentencia de tutela, esos tres lineamientos, efectivamente la persona tendría derecho a continuar con el empleo. Aquí el problema es que ya no se necesitó el empleo. ¿Por qué? Porque o la clínica está facturando el 30% y cerraron 3 o 4 servicios. Por ejemplo, si una clínica también hacía estética, cirugía estética, cerró toda la parte de cirugía estética, ¿cómo comprobar que la empresa siga necesitando? Si alguien tenía 50 vendedores, por ejemplo, los casos de almacenes, que hasta en la W salió una señora de 30 o 40 almacenes en franquicias en todo el país, le cerraron 3 meses, pues obviamente los contratos que se iban a renovar se podían dar por terminado, o más bien por no renovados con la debida antelación, bajo el entendido que efectivamente no se iban a necesitar. Y tan cierto es que hoy muchos de esos centros comerciales no están abiertos y no iba a necesitar ese tipo de trabajadores en ese momento. Por eso le repito que a cada situación hay que analizarla en su punto, pero no puede entrarse como despido porque no fueron despedidos, sino no renovados los contratos, que es un derecho que aún existe en la legislación colombiana, a no ser las 3 excepciones que le planteé que se han dado vía tutela. Aspiro a haber resuelto la duda. Bueno, doctor, tenemos otra pregunta del señor abogado de Sintraunat. Entonces dice, ¿considera usted que el contrato de obra o labor para trabajadores en misión enviados de la temporal también es un mal uso del contrato? Lo anterior, debido a que en medio de la crisis los más castigados han sido los trabajadores en misión, quienes les terminaron su contrato con justa causa. Lo que pasa es que hay una confusión muy grande que han permitido el mismo Estado, yo creo que al no intervenir estas empresas de servicios de empleos temporales. El contrato en misión está establecido para unos requisitos que están en la ley: aumento de producción, una cosecha o unos reemplazos específicos, y se supone que no debe durar sino 6 meses y hasta por 6 meses más. ¿Qué es lo que permitió el Estado, o este Estado desde más o menos hace 20 años o 25 años? Permitió que entonces un trabajador está 6 meses por misión, 6 meses se lo renuevan en misión y luego lo cambian de temporal. Entonces, a la protección del derecho del trabajador le encontraron la comba, y eso lo sabe el Congreso, lo sabe el Ministerio, lo sabemos absolutamente todos, pero el Estado no ha querido hacer, por no haber querido hacer nada contra ello. Yo siempre he planteado en mis clases que cuando se necesita un trabajador en misión 6 meses y 6 meses más, pues realmente lo que hay ahí es una vacante que hay que cubrir directamente por el empleador. En ese orden de ideas, para responderle a su pregunta, el contrato de obra o labor por misión me parece a mí absolutamente terrorífico, y además contra la misma institucionalidad del trabajo en misión, porque realmente, sin ser, no somos maniqueístas, las cosas no son buenas o malas porque sí, sino por desgracia en cómo se usen. Le repito que ha sido la forma de usarlo y de pasarlos de temporal en temporal para, perdónenme la expresión, mamarle gallo a la norma que limitaba el uso del trabajador en misión. Pues hay gente que lleva trabajando en misión 10 o 12 años y en esa misma forma ha pasado por 10 o 12 temporales. Entonces creo que ahí ya lo que tendrían que hacer esos trabajadores es entrar a demostrar que desde hace muchos años atrás no eran trabajadores en misión, sino que efectivamente lo que había era un contrato de trabajo, porque hay personas trabajando en misión, insisto, hace 8 y 10 años en la misma empresa haciendo efectivamente lo mismo. Y caso de muchas franquicias de celulares, de almacenes de celulares, es donde más se ve esto. Muchas gracias. No sé si le pudimos contestar a la persona. Pues sí, por acá nos dice que muchas gracias, sí. Tenemos otra pregunta, doctor, qué pena, con el señor. Tranquilo. Leonardo Cabrera dice,
Al ser taxativas las causas de licencias remuneradas, ¿no habrá problema en pagar el 50% por una que no tiene causal en el código? No existe ningún inconveniente porque las licencias remuneradas, en primer lugar, no considero yo que sean taxativas y repito que habría que comprobar que hay una violación a la voluntad del trabajador por uno de los vicios del consentimiento. ¿Qué es lo que yo le planteo a la gente? Si algún día se escribe un libro que sea la teoría práctica del derecho, y en la teoría práctica del derecho, si la persona va a demandar ¿por qué? ¿Le dieron la licencia? Sí. ¿Se la pagaron? Sí. ¿A qué factor? Al 50%. ¿Usted trabajó? No. Es decir, ¿se ganó el 50% por no trabajar? Sí. ¿Qué está reclamando? Pues ¿cuál sería la diferencia de la reclamación y cuál sería el valor de esa indemnización? Y sobre todo partir de la base de un libro del doctor Henao que siempre recomiendo, y es que independientemente la parte del área del derecho se repara el daño, solo el daño y nada más que el daño. Lo que tiene el derecho laboral es preestablecido y prevalorado cuáles son los perjuicios de los trabajadores y por eso están tasadas en forma legislativa las indemnizaciones a que haya lugar. Entonces sería un tema de debate, pero yo no creo que la gente se ponga en ese sentido cuando realmente lo que se hizo fue concientizar a las personas que entendiendo lo que quería el gobierno, que era salvar contratos de trabajo, pues había que ceder de todas las partes. Por ahora no hay más preguntas, doctor. El libro se llama El daño, del doctor Henao, el rector de la Universidad Externa de Colombia. Bueno, aquí tenemos otra pregunta, doctor. Sí, Dice, tranquilo. la señora Adela Montoya dice, ¿cómo se maneja la licencia remunerada compensada? No lo entiendo, no. La licencia remunerada no es compensada, es de común acuerdo. Es de común acuerdo. Es decir, se pacta un valor de la remuneración para salir a licencia, pero que no puede ser, porque no había flujo de caja, literalmente equivalente al 100% del salario, sino que lo que se hizo fue hacerla al 50%. En los casos que yo manejé, hubo gente que pagó el %, hubo gente que no, absolutamente nada. Juan Carlos Henao, sí se llama el autor del libro. Okay, bueno, Natalia recuperó el audio. Adela, sí, esa fue la opción. Es que aquí dice Adela, esa fue la opción que presentó mi trabajo. La presentó casi un mes después que ya hubiéramos realizado todos estos temas en las empresas basados en que efectivamente la normatividad laboral permitía. No podíamos llegar a que reglamentara el ministerio. Perfecto, doctor. Dale. Creo que no hay más preguntas. Listo. Continuemos. Regálame un segundo. Bueno, hay unas constantes. Las constantes efectivamente es que se dieron terminaciones de los contratos en periodo de prueba. La norma sigue estando vigente de que no se requiere efectivamente ningún tipo de justificación para la terminación en periodo de prueba. Se dieron así. Hay una incoherencia, por ejemplo, para los subsidios, y quiero plantearles esto, en que dieron plazos para pagar la seguridad social, pero luego cuando llega el requisito para poder acceder a los subsidios de nómina, había que haber pagado la seguridad social completa. Entonces, realmente eso genera una cantidad de confusiones en los empresarios que, teniendo efectivamente buena fe e intenciones de ayudar a los trabajadores, pues efectivamente se quedaron sin ella. No hay buenas líneas de acceso a crédito. Los créditos de Bancoldex han sido un rotundo fracaso, por más que intenten salvaguardarlos en todos los noticieros. Lo han sido porque efectivamente han utilizado el sector financiero colombiano, que es uno de los más costosos en tasas de intermediación. Recordemos que la tasa de intermediación es la diferencia entre la tasa de captación y la tasa de colocación que hacen los bancos. Entonces, el gobierno les entregó a ellos recursos supremamente baratos y efectivamente los pusieron a tasas representativas del mercado menos 2 puntos. Es decir, con intereses alrededor del 17% efectivo anual, que no son unas tasas que se compaginen con una necesidad de reactivación económica. Hace unos 2 meses y medio en la Asamblea de Caldas y en el Consejo Municipal de Manizales
se planteó en parte acompañado por ACOPI la opción de que los bancos de segundo piso, los INFIs, pudieran en situación de emergencia trasladarse a ser bancos de primer piso. Eso se ha estado moviendo, lo han intentado, pero obviamente me imagino todo el lobby del sector financiero para evitar que eso haga, porque si son recursos de Bancoldex, ¿cuál es el problema para que sean emitidos como bancos de primer piso con INFI? Y si realmente lo que quieren es ayudar a la reactivación económica, pues lo que se requiere es que los préstamos sean a máximo al valor de inflación o del IPC, de tal manera que realmente sí sean recursos baratos, porque de resto estamos jugando es al mercado. Les sugiero uno de los artículos del Espectador de hace unos 20 días, donde se planteaba que efectivamente los bancos, por el mero manejo del subsidio a la nómina, iban a cobrar una comisión equivalente a 6.000 millones de pesos por cada giro de nómina, de subsidio a la nómina que se hacía. Eso no tiene ningún sentido cuando estamos viendo una desastrosa pérdida de empleos que tampoco se pueden imputar plenamente a un no querer de los empleadores, porque aquí no se trata de buenos ni malos, y efectivamente sigo insistiendo que no se puede aflojar con los derechos de los trabajadores porque terminan lo que en Colombia se hace temporal como el 4 por mil, dependiendo a quién le sirva, pues se vuelve permanente. Y en ese orden de ideas hay que ser muy estrictos y muy vigilantes como ciudadanía, como personas que pertenecemos a un Estado, de ese tipo de regulaciones, porque una cosa es que sean excepcionales y otra cosa es que se termine abusando de ello. Entonces, las líneas de acceso, y si aquí hay empresarios, van a haberse dado cuenta que efectivamente fueron muy difíciles de aplicar, y que el subsidio a la nómina, porque insistimos en que llegó tardío, porque el problema de la pérdida de empleos al principio se generó en la segunda quincena de marzo y las 2 quincenas del mes de abril. Eso es absolutamente innegable, que ese fue el momento en que la gente se descapitalizó y que muchas personas que aguantaron hasta el 30 de abril, empezando el mes de mayo, les tocó terminar contratos de trabajo y someterse hasta liquidación de las empresas porque no llegó el recurso cuando era. Entonces, después de haber aguantado 3 quincenas sin facturar, pues a las empresas se les hacía muy difícil. Les repito, aquí no se trata de defender empresarios ni trabajadores, sino mostrar cómo ha sido la radiografía de la situación en estos 3 meses en el país, y por eso me reafirmo en que el subsidio fue tardío, porque sacrificó muchísimos puestos de trabajo en esas primeras 3, 4 quincenas, que era donde más se necesitaba, porque ahí estaba toda la novedad de la situación. Los sobregiros y moras corrieron por igual. Yo tengo el caso de una persona en Manizales donde le aplicó en el botón, había en el botón de la entidad financiera una opción de quiere someterse bueno, someterse no, quiere adherirse al alivio COVID de tal banco, de X banco. Entonces no decía más y la persona le dio clic. Cuando le llegó el recibo, yo lo tengo, le cambiaron un crédito de tasa efectiva anual del 11.8 que tenía supremamente barato al 0.90 y algo, y le cambió a tasa de interés de tarjeta de crédito al 27.68, si la memoria no me falla. O sea, prácticamente se le triplicó el valor de los intereses, y ese no es un alivio, eso literalmente es ponerle una cruz a un empresario. Y no hubo congelación de los productos bancarios, lo que hubo fue un aplazamiento de pagos, y todos nos dimos cuenta del escándalo que hubo con varios bancos. Eso, en la W viernes hace 8 días o 15, fue toda la mañana frente a eso, sobre que las ayudas que jamás llegaron, o las ayudas que no son ayudas, se llamó el programa toda la mañana, y parte era eso, donde la gente le dijeron, tranquilo, no pague marzo en abril, no pague abril en mayo, no pague mayo en junio, y resulta que al final de junio tenía que pagar las 3 cuotas, porque la gente entendió que se aplazaban los pagos y no que se acumulaban para el mes de junio. Entonces le llegaron a las personas las obligaciones triplicadas, cuando llevaban ya prácticamente 2 meses y medio o 2 meses sin facturar. Siguiente, por favor. Entonces, en recursos financieros, antes de entrar a esta parte de recursos financieros, si hay alguna pregunta, algún comentario. Pues acá tenemos un comentario, no es pregunta, doctor, dice, CEMAC La Dorada Caldas, la empresa necesita créditos a largos plazos y a tasas bajas, solo así en parte se activa la economía.
Desgraciadamente, los bancos colombianos no estaban para apoyar a la empresa. Perdieron la noción humanitaria. Ya. Antes de eso, me pregunta don Antonio José que si Okay. puede prosperar el Congreso la propuesta de prohibir los contratos de prestación de servicio en el sector salud. Sí. Mire, hay una sentencia de la Corte Constitucional, si la memoria no me falla, es del 2012. Es que no me gusta aprenderme esas cosas, me gusta aprenderme el contenido, pero no los numeritos. Y están proscritos los contratos de prestación de servicio en el sector salud hace años por la Corte Constitucional, pero eso se los saltan y no pasa absolutamente nada, porque por desgracia están esperando a que todo el mundo demande por contrato realidad y esas demandas prosperan solo con el cuadro de turnos. Es que una enfermera por prestación de servicios que trasnocha y que tiene su cuadro de turnos guardado, lo único que está haciendo el Estado es guardar demandas a futuro. Y con la sentencia del 2010 del Consejo de Estado, pues efectivamente ese tipo de derechos prestacionales y laborales no prescriben en tanto no se ha decretado que existe un contrato de trabajo. Me parece que lo que hay es una irresponsabilidad gigantesca de quienes manejan los recursos públicos, más bien conestado por un Congreso que en este momento pues está desaparecido en un tema bastante complejo que estamos viviendo. Me encanta el derecho constitucional, soy magíster en derecho público y en este momento llevamos ya 2 meses y medio en una legislación diaria imposible de someter y de tener al día, sobre todo cuando ya eran muchos temas los legislados, como por ejemplo los contratos de arrendamiento. O sea, este señor con el decreto de los contratos de arrendamiento acabó con la teoría de la imprevisibilidad y de la irresistibilidad que existe en el Código Civil desde cuando se creó. Eh, para continuar con lo de los recursos bancarios, entonces debe haber factoring. Insisto, hemos propuesto, y ojalá todo el mundo empiece, que si no quieren por los bancos de segundo piso, convertirlos en bancos de primer piso. Ahí me encanta hablar con los economistas porque les encanta la parte privada y la parte privada y pública deben es compaginarse y estar efectivamente eh, mutuamente coordinando y manejando la economía. De tal manera que a mí lo que me parece es que sigue habiendo un banco estatal, pues antes eran varios, ahora solo queda uno, y es el Banco Agrario. Y si tanto les gusta la competencia, no entiendo por qué no sea posible que los bancos, los dineros de Bancoldex se giren por el Banco Agrario y entonces a unas tasas de interés muy baratas, y eso haría que los otros bancos que les encanta la libertad de mercado o bajen sus intereses o nadie les va a buscar para recibir dineros. Yo creo que esa es una absoluta solución para que en medio de la libertad financiera y económica que plantea la Constitución desde los artículos 333, 334 y 335, que son la Constitución Económica Colombiana, pues efectivamente en medio de ese juego financiero el Estado pueda por fin hacer ese papel regulador. Ahí está lo del bancos de segundo piso, lo de bancos de primer piso, ya les hablé del valor de intermediación y sobre el subsidio a la nómina, que perdimos 6.000 millones de pesos que pudieron haber llegado para la nómina. No me puedo quedar sin hablar desde el subsidio a la nómina para el sector agropecuario. En mis redes sociales también lo planteé. Una excelente noticia para los que no necesitaban, porque el sector agropecuario ni las palmeras, ni Fidupalma, ni los ingenios necesitan ayuda porque no dejaron de facturar. Y lo que exige en un decreto absolutamente salido de la realidad colombiana es que para poder tener derecho al subsidio a la nómina del agro, las personas tenían que estar vinculadas a la seguridad social. O sea, no sé en qué país viven, pero en el país en el que yo vivo, en el 80% de las fincas, el señor que trabaja con su hijo, su yerno y su nuera 4 cuadras de tierra, no están vinculados a la seguridad social. Es más, uno de los grandes problemas de la vejez sin pensión en este país es todos los trabajadores agrarios que nunca fueron vagos, que trabajaron 30 y 40 años en fincas, pero que los empresarios del agro jamás respondieron ni el Estado con una pensión mínima de sobrevivencia, y hoy son todas estas personas que cuando vamos a mercar están dispuestos a cargar por 1.000 pesos un bulto de alimentos para llevártelos al carro. Esa es la realidad del país, esa es la verdadera radiografía del país que no quedó reflejada y que obviamente va a favorecer a las grandes empresas y no al pequeño agricultor que literalmente está bastante golpeado en este momento.
Si hay alguna duda y si no, paso. Bueno, dificultades. Siguiente, por favor. Frente a los contratos de arrendamiento comerciales, se los planteaba, si ustedes leen el decreto, lo que dice es que hay alguien que tiene que pagar, que es el arrendatario, aunque yo no pueda usar el local. Eso me parece absolutamente irracional. Eso no ayuda para absolutamente nada al desarrollo y al movimiento económico. Muchas personas que han sido, y perdónenme la palabra, más sensibles y más inteligentes que el decreto, han llegado a acuerdos. Pongo el ejemplo que hay que resaltar de Centro Comercial Parque Arboleda en Pereira, que una de las empresas que yo asesoro tiene un local ahí. Nos llegó la factura del mes de abril y el mes de mayo con el 20% del valor del canon de arrendamiento, y para junio y julio con el 50%, y con un aviso de que en agosto, dependiendo las medidas del gobierno nacional, se iban a tomar decisiones. Es increíble que por encima de ese decreto esté la racionalidad de una empresa como Parque Arboleda, que efectivamente entendió que cobrar el 100% de un arrendamiento por algo que usaba, pues iba a generar que se le iban a quebrar la mayoría de los establecimientos que tenía, y que como comercial iba a terminar de pronto perdiendo más. Y hay algo que aquí hay que hablar de los protocolos. Yo lo planteaba la semana pasada en un video que transmitía el Consejo de Manizales desde acá, de la ciudad de Pereira, desde ese local. Yo les decía, mire, con los protocolos, este local que era para 7 parqueaderos, de una serviteca de Lubricafé que se llama Gulf, acá en Parque Arboleda Pereira. En esta empresa estamos intentando renegociar el valor del arrendamiento porque cabían 7 vehículos, es decir, a total de productividad, el local daba para poder tener 7 carros trabajando en un momento determinado. Con los nuevos protocolos, lo máximo que vamos a poder tener es la mitad de los carros. Y por desgracia, los carros no se pueden partir por mitades. Por ende, lo que yo he sugerido en los protocolos es que toca bajar por defecto de la mitad hacia el número entero más inferior. Por ende, desde donde cabían 7 carros, ahora cabrán 3 carros. ¿Cómo hubiera solucionado el gobierno nacional este tema de los arrendamientos? Proporcional al aforo. Si a un restaurante le cabían, estoy cansado de decir esto en este tiempo, si a un restaurante le cabían 40 mesas y ahora le van a caber 20 mesas, el arrendamiento debe valer el 50% porque la productividad de ese local cambió. Y hay que entender que cambió, y cambió en definitiva hasta que haya una solución total a esto. ¿Por qué? Porque es más, con un defecto del 40 al 40%. Entonces es un restaurante que se llama La Prole, y en La Prole cabían 40 mesas. La mitad nos daba 20.5, pero como los espacios de los restaurantes no son cuadrados perfectos, nos tocó por defecto castigar el 10%. Por ende, de 41 mesas van a quedar con los protocolos 18 mesas. Este local nunca paró, ha trabajado con domicilios, y el dueño del local aceptó por encima de la inmobiliaria, porque la inmobiliaria se creen dueñas de los locales, por encima de la inmobiliaria, y bajó el valor del arrendamiento al 38% por esos meses, y se está coordinando y estamos llegando a un acuerdo con el señor de que el valor del arrendamiento lo dé la tasa real de productividad que tenga el local comercial. Esto lo tiene que entender el gobierno nacional o va a quebrar a todo el mundo. Hay locales pagando 20 y 30 millones de pesos de arriendo cerrados. Eso va contra toda teoría del derecho, por lo menos hasta que yo lo estudié antes del consabido decreto. Entonces, es bien complejo. Aspiro que les parezca interesante. Hay unos textos muy interesantes, los encuentran en Google, sobre teoría de la imprevisibilidad y teoría de la irresistibilidad, y también aplica para lo público. Hay un texto, en este momento se me va el nombre, que plantea sobre la excesiva onerosidad de los contratos de arrendamiento en locales comerciales, y está toda la base jurisprudencial anterior al decreto que plantea que efectivamente se podían renegociar. Y les sugiero de Legis, yo les podría compartir el link, hace unos 20 días Legis sacó en ámbito jurídico un artículo muy interesante sobre contratos de arrendamiento en épocas de COVID. Lo he utilizado muchísimo porque lo que plantea es que efectivamente, dadas unas condiciones económicas que sobresalieron en un momento determinado, se pueden renegociar los contratos de arrendamiento, y si no, puede uno ir donde el juez para que efectivamente revalore por vía de peritos
el valor del contrato de arrendamiento. Si los contratos de arrendamiento bajan, va a ser mucho, ni siquiera estamos diciendo que bajen, excúsenme la palabra, lo que estamos planteando es que sean proporcionales al uso que van a tener los locales comerciales hoy en día. Por ejemplo, quien tenía un local de zapatos y entraban 40 personas en diciembre a medirse zapatos, en el mejor de los casos en diciembre podrán entrar 12, 13 personas hablando de los protocolos. ¿Alguna pregunta hasta acá? No sé si hay algún comentario. No, sí, eso es lo que me pasa a mí. Yo quise renegociar con el dueño del local, pero él me dijo, no, rotundamente no le rebajo porque yo vivo de eso. Entonces yo le decía, venga, pero si yo estoy vendiendo solo el 40% de lo que vendía y estuve cerrado 3 meses, ¿cómo no voy a poder renegociar? Y él me dice, no, no y no. Claro, están pegados en el decreto, por eso les repito, por desgracia esto va a terminar en estrados judiciales, llenando los estrados judiciales, si algún día vuelven los estrados judiciales, llenando los estrados judiciales de situaciones que se resuelven con sentido común. Pero como siempre lo hemos oído desde pequeños, a veces el sentido común es el menos común de los sentidos. Yo creo que esta teoría que he venido planteando con otros compañeros, no me estoy inventando nada, se llama regla de 3. Pues yo creo que la más vieja de las operaciones matemáticas que pueda existir, y yo creo que la regla de 3 es tan perfecta que genera una absoluta proporcionalidad entre el uso que se le va a dar a un local comercial y el valor del canon de arrendamiento hoy en día. Recuerden que usted puede querer mucho su negocio, pero hoy un restaurante para usted puede valer 1.000 millones de pesos y para mí hoy, si usted no lo puede abrir, no vale absolutamente nada. Entonces, a veces las cosas terminan valiendo es lo que se genera. Y los arrendadores también deben entender que en este momento un local desocupado no va a ser tan fácil de ocupar porque la gente tiene muchos temores de abrir un negocio bajo estas condiciones, y si ese decreto llega y dice que tiene que haber otra cuarentena de 40 días, pues yo no voy a contratarle a usted un local de arrendamiento sabiendo que si me cierran, usted en su casa feliz cobrando y yo en mi casa infeliz llorando. Entonces, muy complejo ese tema. Le sugiero los 2 textos que le acabo de plantear, que en mi concepto siguen estando vigentes. Yo creo que el decreto no puede acabar con una historia jurídica de tantos años. Bueno, en unas dificultades actuales, esta crisis sanitaria lo que implica es también que hubo una crisis económica, una caída de precios del petróleo, una pérdida de confianza de los inversionistas, pero esto también tiene que ponernos a un sentido de que si todos hacemos un esfuerzo para ceder, en el sentido de que los empleadores cedamos un poco para que puedan mantenerse los contratos de trabajo, para que efectivamente el Estado ceda con impuestos para que la gente le sea más barato producir y generar una nueva dinámica económica, podríamos generar muchas opciones. Se vendrán tomas de decisiones muy fuertes y termina uno diciendo en ocasiones que lo que hay que, por desgracia, en una situación específica de esta, repartir pobreza. Tienes 2 trabajadores, uno está pensionado y además trabaja, y el otro no está pensionado. Ya la decisión la toma usted. Yo la tengo clara qué decisión tomaría, porque tengo claro el tema de mínimo vital. Entonces, ya depende de una situación. La devaluación más histórica de Colombia ante la moneda americana, lo que hizo que nuestra deuda externa se multiplicara por miles de millones de pesos al tema cambiario. Ya empieza a estabilizarse el dólar, pero efectivamente esa estabilización del dólar va a estar supremamente compleja. Hay sectores que muy difícilmente se van a poder recuperar si no hay una inyección de capital importante y una visión muy personal. No compromete a Legis, sino a José Rivadeneira, y es que Canadá lo hizo como ejemplo. Hay varios artículos referenciados al respecto, donde el estado de Quebec contrató personal para hacer situaciones que tuvieran que ver con COVID, como contratos estatales para poder inyectar dinero en la economía, y en vez de perderse contrato de trabajo lo pueden rastrear en internet. Quebec disminuyó el desempleo porque aumentó la contratación estatal, de tal manera que es una forma en que el Estado se mete la mano al bolsillo para hacer unos mínimos de mantenimiento económico,
pero no como subsidios o regalos, sino efectivamente contra trabajo. Nos tenemos que adaptar a que no queremos cambiar los derechos laborales de las personas, pero sí hay que entender que para que esto salga hay que trabajar en formas distintas. Por ejemplo, a mí me planteaban hace un par de meses tal vez que cómo solucionaría yo que estaba tan crítico con la rama judicial. Y yo, pues la mitad de la gente que trabaja de 6 a 2 de la tarde y la otra mitad que trabaja de 2 a 10 de la noche, y la siguiente semana pueden cambiar el turno. Son las mismas 8 horas por 5 días a la semana, 40 horas. Pues yo creo que todo el mundo tiene que poner para que la productividad del país se genere. Y esto se soluciona con los mismos 4 aspectos: distanciamiento social, mucho lavado de manos, mucha desinfección y mucho autocuidado, pero no tiene ningún sentido autocuidarse cuando el fin de semana pasado en estos puentes, pues la gente se va para fiestas a fincas sin ningún tipo de cuidado. Entonces yo creo que hay que ponerles algo de racionalidad al tema para que esto pase lo más pronto posible. ¿O alguna pregunta para terminar con el tema del banco de horas, que es bastante, digamos que puede generar bastantes suspicacias? No sé si alguien tenga algún comentario. ¿Alguien al aire quiere decir algo? Ok. ¿Se está oyendo? Bueno, medidas para contener la crisis sanitaria, no aglomeraciones, muy complejo el tema de las discotecas, de los gimnasios, de los restaurantes, de los bares. Hay sectores que tendrán que modificarse. Hay unos ejemplos de cómo están haciendo en varios países de Europa, donde las mesas, como les planteaba, lo que estamos haciendo con el restaurante Manizales, se separan, y además va a tener unos vidrios de separación que van a permitir que, digamos, usted se sienta tranquila o tranquilo, porque en la otra mesa primero hay una distancia de siquiera 1,5 metros, 2 metros, y además hay una barrera de protección para usted. Creo que eso va a ir generando una nueva confianza, y pues en la medida de lo posible ir pasando esta página. Siguiente, creo que ya con esa... Doctor. Sí. El señor Leandro Cabrera nos pregunta, dice, por favor, hablar de la diferencia que trajo entre el teletrabajo y el trabajo en casa, la ley 21 del 2020. Perdón si no es la norma exacta, dice. ¿Aló? Sí, doctor, ¿me escucha? Sí. No, es que hay 2 opciones. El trabajo en casa, y como lo dijo hasta el departamento de la función pública la semana pasada, sacó una circular que yo les había dicho a muchos de control interno: mucho cuidado, que trabajo en casa no es ir a trabajar 4 horas. Trabajo en casa es cumplir con la jornada de trabajo en el hogar. Y teletrabajo, digamos que hay una diferenciación, pero muchas veces se hace similar. Es que yo efectivamente desde donde esté puedo cumplir con mi trabajo, siempre y cuando medie una opción tecnológica que me permita acceder y cumplir el objetivo misional contratado. Entonces, digamos que son distintos, pero en la mayor cantidad de veces se juntan. Me da mucha risa cuando en redes sociales que es que no me rinde el día. Lo que pasa es que somos un poco indisciplinados, pero si antes la gente se levantaba a las 5:30 de la mañana a dejar el almuerzo para los chicos y para llevar hecho, ahorita simplemente se están levantando a las 7 para entrar a la oficina a las 8. Entonces, en medio del café van preparando el almuerzo, y eso es lo que genera un desorden. Creo que nos falta disciplina para manejar esa autodidactas laborales que nos tenemos que volver, en el sentido que también hay que cambiar el tema a poder reportar por metas y por objetivos, y no solamente por horas específicas trabajadas. Siempre con las personas que yo trabajo estas son las tareas para esta semana, y si las acabó el jueves, bienvenido, súper chévere, me encanta. Pero yo creo que nos falta es cambiar todo ese tema y esa especificidad. Otro de los errores, y aspiro que no muchos alcaldes terminen en problemados, es que la gente fue pagando subsidio de transporte con las personas en casa. Yo no es que no quiera que les den el subsidio para que lo usen por el internet, es que en lo público hay un tema muy complejo, y es que el dinero tiene una reserva específica. Yo como alcalde no puedo pagar subsidio de transporte a alguien que esté trabajando desde la casa.
Tan teníamos la razón en esto que venimos molestando hace más de 2 meses, que le tocó sacar al gobierno nacional un decreto donde dice que efectivamente se hace el cambio de denominación para que las personas que hagan teletrabajo, ese subsidio de transporte, les sirva como compensación a los gastos adicionales de Internet. Si no hubiéramos tenido la razón, nunca hubiera habido necesidad de que saliera el decreto. Muchos alcaldes, por lo menos en Manizales se hizo, no se pagó, y yo le decía a varios amigos que trabajan en la administración, les decía, si un juez le ordena, hágalo contra ley, pero no se ponga a jugar con dineros públicos, porque recuerden que en lo público uno tiene un pie en una cáscara de banano y el otro pie en la cárcel. La plata pública no es para hacer favores, es para hacerla conforme a lo establecen los requisitos y los reglamentos administrativos que permiten el buen uso de esos recursos. Nunca es que no hubiéramos querido que a los trabajadores les ayudaran, pero se necesitaba un gobierno que hubiera salido mucho más rápido a hacer el cambio de denominación y no dejar a los pobres alcaldes y a los gobernadores y a todos los ordenadores del gasto en lo público tomando decisiones de pagar muchísimos, pagar un subsidio de transporte. Me parece absolutamente ilegal, completamente ilegal, y el decreto no soluciona el problema para atrás. El decreto le soluciona el problema al alcalde, de ahí para adelante poder mover ese recurso. Pero si pagó marzo, abril y mayo subsidios de transporte, en mi humilde concepto está muy emproblemado, porque no existe el soporte jurídico administrativo que le permitiera hacer el pago del subsidio de transporte. Doctor, tenemos acá una pregunta. Te estoy oyendo mal. Dice, los contratos de instituciones educativas... ¿Ya me escucha mejor, doctor? Sí, ¿no? Sí, ahí te oigo mejor. Ok, los contratos, nos pregunta Semac La Dorada, dice, los contratos de instituciones educativas privadas para la educación a alumnos, como no habrá clase presencial, ¿se puede exigir la rebaja en pensiones mensuales? Mire, lo que pasa es que ahí eso es en el sector privado, y recuerde que en el sector público pues estamos, digamos que, más limitados y amarrados. En el sector privado más aún tiene que ver la autonomía de la voluntad. Ya depende de un acuerdo que hagan las partes. Yo sí voy aquí, he sido docente 18 años de mi vida, y uno de los diplomados que he hecho y le he comentado a mucha gente es que parece que estuviéramos dando educación virtual porque hay que darla. La verdad, como consejo, en un diplomado que hice con la Universidad del Quindío en el año 2008, recuerdo las primeras palabras de quien nos dio ese diplomado. Educación virtual con más de 15 estudiantes es paja. Pongo entre comillas, educación virtual con más de 15 estudiantes es imposible. Y a menor interacción personal tiene que haber semestres más largos o de semanas más largas. Por eso muchos programas de educación a distancia tienen menor presencialidad, pero semestres que van entre los 18 y los 20 semanas, a diferencia de las 16 semanas de la educación presencial. Luego, porque fui director de un programa de educación a distancia 10 años de la Universidad de Caldas, y mientras los semestres del pregrado regular duraban 16 semanas, los de nosotros llegaban en algunos semestres a 20 y 21 semanas, por esa diferencia en interacción. Ya es a lo que lleguen los acuerdos privados, pero creo que lo que hay que cuidar es la calidad académica. Voy a hacer un pedazo de crítica aquí bastante fuerte, y es que yo fui paraacadémico del Ministerio de Educación Nacional, y mucho de lo que hacían énfasis para aprobar los programas era en la infraestructura de las universidades. Y parece que de un momento a otro la infraestructura pasó a ser absolutamente innecesaria para que puedan muchas instituciones seguir con su acreditación o con los certificados, con los registros calificados de los programas, tanto presenciales como no presenciales. Entonces hay una cantidad de factores de evaluación de CONACES que hoy en mi concepto no se están teniendo en cuenta. Por ejemplo, biblioteca. Yo quiero que me digan quién puede en este momento ir a una biblioteca de una institución superior. Pero recuerden que si no se tenía unos requisitos mínimos como de biblioteca, ni siquiera el programa podía funcionar. Entonces me parece a mí que el ministerio no ha dado tampoco opción para este debate, y a quienes lo hemos intentado dar en ciertas ciudades nos dicen que es que queremos ir contra todo. No, es que los programas para la calidad de sus hijos y de los estudiantes universitarios que van a ser los futuros profesionales tienen que guardar, por algo se inventó CONACES, esos 15, si la norma no me falla, o 17 requisitos para habilitación y acreditación o registros calificados de los programas de educación superior.
Entonces, en ese orden de ideas, ¿dónde quedaron esos requisitos? ¿O es que nos digan de una vez que ni hoy fueron necesarios y nunca lo fueron? ¿O cómo lo va a replantear el Ministerio de Educación Nacional? Gracias, doctor. Tenemos otra pregunta del señor Luis Guillermo Aspriña. El señor Luis Guillermo nos dice: buenas tardes. Tengo una inquietud sobre el tema de licencia no remunerada. Si tenemos un trabajador con estabilidad laboral por un evento de salud y hemos agotado todos los lineamientos indicados por el Ministerio del Trabajo, otorgándole vacaciones anuales, vacaciones anticipadas, licencias remuneradas y anticipo de cesantías. Pero como aún no se reactivan las actividades de la empresa, decidimos solicitarle que acepte una licencia no remunerada. Sin embargo, el trabajador manifiesta que no aceptará la misma. ¿Qué podemos hacer si como empleadores hemos actuado de buena fe, agotando las opciones previamente indicadas? Mire, ahí sí lo voy a remitir a que busque, porque no puedo conceptuar un caso sin conocer todas sus especificidades. Sería un error, nunca lo hago. Siempre cuando voy a hablar con alguien y me dice que necesita una respuesta de inmediato, le digo busque otro. Yo aspiro a poder siempre analizar las cosas. Lo que sí le puedo decir es que hay sentencias de la Corte Constitucional que dicen que efectivamente el refuerzo constitucional no puede volverse una carga excesiva. Le remito a que busque con su abogado jurisprudencia al respecto. Es una sentencia muy repetida ya, donde efectivamente llega un momento, era por una reubicación, donde la persona no hay dónde reubicarla y es una carga excesiva tener que crear un puesto adicional de trabajo que no tiene ninguna productividad para la empresa. En ese orden de ideas, lo que debe haber es un asumir responsabilidades por el sistema de seguridad social. Ese siempre ha sido mi concepto, siempre lo he peleado, porque, repito, hay que cuidar la fuente de empleo. Esto llegó a un momento en que en el Ministerio de Trabajo nos tocó contestar diciendo: venga, el señor es bachiller, es una empresa donde hay 4 cargos: gerente, contador, administrador, que también es profesional, y el pagador. Y por desgracia, pues el señor no sabía ni sumar. Entonces yo sí le dije al ministerio: venga, explíqueme dónde lo pongo. O démele el título de contador y lo pongo de contador. O dígame si le entrego la gerencia y mando al gerente a hacer lo que el señor hacía. Pero la respuesta del ministerio fue muy osada y muy irresponsable, en el sentido de no me importa y créele el cargo. Creo que no ha entendido mucha parte del ministerio, aunque muchas sí, que esas sentencias y la estabilidad laboral reforzada no puede volverse, como lo ha dicho la Corte Constitucional en repetidas ocasiones, una carga excesiva. Una cosa es que exista solidaridad, como se puede haber demostrado en el sentido de haber utilizado las herramientas de ley para evitar algo más gravoso para el trabajador, pero ahí es donde decimos para qué está en el sistema de seguridad social. Y si no le gusta el sistema de seguridad social privado, pues gustosos estaríamos mucho de fortalecer el sistema de seguridad social público, aunque nos costara un poquito más, pero que entrara a responder por ese tipo de vicisitudes. No recuerdo el número de la sentencia. Me encanta leer y aprenderme las cosas así, pero no me aprendo esos números. Me parece una forma inoficiosa de gastar memoria, pero se encuentra supremamente fácil. La puede buscar como carga excesiva para el empleador en estabilidad laboral reforzada. Listo, doctor. Muchas gracias. Señor. Natalia dice... Sí, hay 2 preguntas pendientes. O sea, una es de la señora Olga Lucía Jiménez. Dice que si puede regalarle los datos de las redes sociales. Están ahí, creo que en la presentación están, no sé si ustedes van a repartir la presentación, ahí está mi número de WhatsApp y mi correo electrónico. Con mi correo electrónico me consiguen en Facebook, y en Instagram es José Rivadeneira Abogado, repitiendo la A. Ok. Y la pregunta de Natalia es: ¿qué hacer con aquellos empleados adultos mayores próximos a pensionarse o quien tienen enfermedades de alto riesgo y que por naturaleza de su trabajo no pueden realizar en casa o realizar teletrabajo y se agota la medida de vacaciones anticipadas? Es muy parecida a la pregunta que hicimos. Sí, viene lo mismo en ese sentido. Yo considero que ahí es donde me van a perdonar, ha faltado Estado. Entonces, ¿cómo a una persona, un conductor, nos pasó un caso que estaba asesorando un hospital en el Valle, y el conductor tenía 61 años,
y todas las morbilidades propias de un fumador sedentario, pues literal. ¿Qué va a poder hacer? No, es que la gente entendió mal el decreto. Lo que dice es que deben hacer teletrabajo las personas que por su condición puedan hacerlo o que por salud no estén en condiciones, pero no solucionó el que no estuviera en condiciones. Me parece a mí que lo que debe tener es un estado de incapacidad laboral transitoria por el tema del COVID. Pero mire, no lo quería tocar, pero tocó tocarlo. Si lo peor que le puede pasar a un empleador es tener un caso sospechoso, porque como nos lo dijo en un webinar que estuvimos con Aeresura, en Positiva, ha estado en todos preguntando lo mismo. El sospechoso que usted mande a cuarentena no está incapacitado, y como no está incapacitado no se lo paga ni la EPS ni la ARL, le toca al empleador pagarlo. Eso no tiene ningún sentido, pero ninguno es ninguno. Ah, claro, sí tiene mucho sentido para las EPS y para las ARL que no pagan esos 14 días de cuarentena. Y si el trabajador laboraba en grupo, toca encuarentenar, que es el nuevo verbo, encuarentenar a todo el grupo de trabajo. Entonces, perfectamente un empleador va a perder, si era un grupo de 3, 42 días laborales más las prestaciones sociales y la seguridad social de esos 42 días. ¿Cómo vamos a reactivar la economía si el Estado está tardío en legislar ese tipo de cosas? Y llevan diciendo cada 15 días pendiente de eso, y realmente ya se volvió la hora más aburridora del día, de 6 a 7 de la noche, pendiente todos los días de qué es lo que deciden en medio de la legislación diaria. ¿Qué hacer Listo, con los doctor, trabajadores? creo que no tenemos más preguntas. Sí, quisiera acabar con el banco de horas para compartirles a ustedes. Ahí van a tener información sobre los protocolos, pero lo más importante es que les sugiero a los empleadores que el protocolo deben hacer un anexo en el reglamento interno de trabajo, de tal manera que quede socializado el protocolo, y además modificar el reglamento interno donde hay justa causa de despido como falta gravísima si uno de los trabajadores incumple, en mi concepto, por cuestiones de salubridad pública, hasta por una sola vez, por culpa en el protocolo. O sea, si hay un trabajo donde la persona tenga que tener el tapabocas, donde efectivamente tenga que cambiarse de ropa y no lo hace, empleadores, cuídense y cuidemos a los trabajadores. Mi padre siempre decía, el primero se aconseja, segundo se regaña y tercero se castiga. Yo creo que hay que hacer un proceso de culturización muy grande. Se viene Día del Padre. Todo el mundo piensa que entonces podemos hacer la reunión familiar con los 50 de siempre. Creo que eso va a estar un tema delicado. Creo que no estamos culturizando a la gente en el tema del autocuidado. Y la otra recomendación es que en unos estudios que hice la semana pasada con expertos del SENA, sugieren que se cambien las sustancias con las cuales ustedes están cuidando o haciendo las limpiezas semanalmente o quincenalmente, con el fin de que el virus, eso lo debería hacer en todas partes, no coja resistencia a ninguna de las sustancias. Entonces, esas dos sugerencias. Y frente al banco de horas, lo que pasa es que en muchos de los negocios, o en algunos más bien, lo que hicimos fue un banco de horas donde se le dijo a la gente, venga, la empresa tiene caja, vamos a pagar estas 48 horas de estas semanas durante estas 4, 5, 6, 7 semanas. Pero venga, pactemos trabajador y empleador un banco de horas y luego miramos cómo de ese banco de horas usted me va pagando sin que sean horas extras en los trabajos que se pueden acreditar. Entonces, perfectamente el trabajador puede ir pagándole al empresario 2, 3 horas, el empresario que no le suspendió contrato de trabajo, que no le rebajó su contrato de trabajo, que no le rebajó su salario, que el trabajador es consciente que se metió el empleador la mano al bolsillo en una forma muy dura en una época sin producción, y ese banco de horas hemos logrado hacer concertaciones muy interesantes como esta. Obviamente no le vamos a pedir al trabajador que compense lo que llegó del mes de mayo como subsidio a la nómina. Entonces, esas horas que logró compensar el subsidio a la nómina, el trabajador no las tiene que compensar, no están incluidas en ese banco de horas. No lo he visto en ningún libro laboral, no veo ninguna ilegalidad en el tema. Es un pacto entre las partes y permite que el empleador de una u otra forma recupere con productividad las horas y el salario que le respetó al trabajador en unas circunstancias muy difíciles también para los empresarios. Sé que es una idea bastante compleja. A muchas personas que les gusta ganar sin trabajar, pues no les gustará, pero aquí hay muchos, como hemos encontrado, que han estado absolutamente conscientes
de que es una situación equitativa con el empleador y que si el empleador demostró que efectivamente tuvo la osadía y la berraquera financiera de sostener esos puestos de trabajo, pues el trabajador también puede corresponder a este esfuerzo aceptando dicha compensación de banco de horas. Listo. Doctor, tenemos una última pregunta de la doctora, la señora Rocío, y nos pregunta, ¿qué hacer con los trabajadores que ya cumplieron requisitos de pensión? Abro paréntesis, de fondo privado, y no se quieren pensionar, no quieren radicar documentos porque presumen que se van a pensionar con un valor menor a su salario actual. Hay sentencia, la remito a su abogado específico, y hay sentencias al respecto, donde efectivamente la terminación de un contrato de trabajo en esas condiciones no vulnera el mínimo vital porque se lo está autovulnerando el trabajador que ya cumplió los requisitos de pensión. Hay sentencia que declaró inconstitucional la solicitud del empleador de la pensión, pero efectivamente yo creo que desde mi visión personal sí creo que el empleador tiene la facultad efectivamente de poder solucionar ese tema, y el trabajador me parece que tiene cómo solucionar su problema de mínimo vital. Usted perfectamente puede tomar decisiones a ese respecto, y será la jurisdicción ordinaria laboral la que terminará dando la razón en ese sentido.